bienvenidos a todos. Bajo control. Hola. Está todo bien, genial. Hola, soy Anita. Ahí me pongo la cámara. Okay. Hola, Anita, ¿cómo estás? Gracias. Bien. Bueno. Entonces, vamos a empezar. Nosotros, bienvenidos a todos. Esto es la segunda sesión de Aquelarre Archivístico, que, bueno, surge de Experiencias de Archivo, que es un grupo que se reúne cada lunes último de mes en la Cineteca Nacional de México, y que, bueno, ahora con motivo de la contingencia, pues estamos llevando a cabo un nuevo concepto, que es Aquelarre Archivístico, y que tiene como finalidad ver películas y comentarlas, ver películas que utilicen para su elaboración material de archivo. Esto con el fin de tener un punto de encuentro con los que estamos interesados en los archivos audiovisuales. En esta segunda sesión vamos a hablar con Sol Miraglia, desde Argentina, quien es fotógrafa de profesión y es directora de Fotoestudio Lucita, un documental de 2018 y que retoma el trabajo de un estudio fotográfico en Buenos Aires. La dinámica para que funcione esto es que los primeros 20 minutos vamos a hablar con Sol, y bueno, con Anita, que también ya está ahorita conectada, con Ana, y podamos hablar 20 minutos con ella, con Sol, que es la directora, con Ana, que es la encargada de preservación del fondo, ¿no? Del archivo de Luisita, y el resto será de comentarios de los participantes. Entonces, bueno, como les comentaba en un principio, vamos a mantener los micrófonos apagados en estos 20 minutos, bueno, toda la sesión, y luego ya después de pasados los 20 minutos, ya podrá hacer la ronda de preguntas, respuestas, comentarios. Y la manera en la que le vamos a hacer es levantando la manita o por el chat haciendo las preguntas. ¿Ok? Bueno, entonces, para comenzar, Sol, pues no sé si nos podrías hablar acerca de cómo fue el acercamiento al fondo de Luisita, ¿no? Que nos hables un poco de cuál fue el proceso, cómo llegaste a él, fue que se dio la elaboración del documental, sobre todo pensando en que Fotoestudio Luisita como documental fue un proceso que se llevó a cabo con material de archivo, con fotografías, con un fondo fotográfico, y como conocer un poco cuál es el impacto que tiene hacer un documental con un fondo fotográfico de esa naturaleza. Dale, genial. Bueno, antes de nada, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por su tiempo y también por el tiempo de ver la película. Es un honor. El año pasado yo estuve en México y ya me habían hablado de experiencias de archivo, cosa me parece increíble que haya un espacio que se pueda hablar de esto, y bueno, como no se puede hacer físicamente, creo que una buena manera era conocer un poco antes el proyecto mediante la peli, que es otra manera también que forma parte del archivo. Está Anita Macielo también, no sé si en algún momento se va a sumar Lucila y Pilar, que también formaron parte de todo el proceso de la puesta en valor del archivo fotográfico. Quiero empezar, bueno, si después van teniendo unas preguntas, lo hacemos en el chat, que este proyecto de alguna manera le tengo que agradecer mucho a las negativas y a los no que fui teniendo en este tiempo. Yo conocí a Luisa en el año 2009. Yo recién terminaba el secundario, el colegio, pero yo ya estudiaba fotografía y entre varias cosas, y un día me la presentan a ella en un trabajo y empecé a ir a su casa. Y me encontré con una casa, estudio, como bastante quedada en el tiempo, en los 70s, una casa de una abuela, como pudieron ver en la peli, donde había fotos colgadas en la pared y donde había álbumes fotográficos, ¿no? Esos álbumes fotográficos tenían copias originales, copias vintage de época, donde ella atesoraba siempre, como era un estudio para cartelería de teatro o estudio fotográfico, en ese entonces los estudios de alguna manera vivían y digamos,
la plata, con lo que ganaban, no era solo con la sesión, sino con la cantidad de copias que hacían. Entonces siempre se quedaban con una copia, y esa copia normalmente la autografiaba la estrella. Entonces para Luisita, como lo que siempre mostraba cuando iban las personas al estudio, que ya estaba casi en decadencia por un tema del traspaso de lo analógico a lo digital, es lo que mostraba, ¿no? Como mirá las copias autografiadas, estoy leyendo acá, y bueno, me encontré como con eso, ¿no? Un estudio donde había álbumes con copias originales con autorretratos, perdón, con autógrafos. Y bueno, con el tiempo empecé a tener muchísimo cariño con ella y empecé a ir todos los viernes a tomar el té, simplemente para charlar. Yo no tenía ni idea de lo que podría llegar a ver dentro de esa casa, simplemente es como la superficialidad del espacio era eso. Y bueno, habrán pasado 1 o 2 años, yo seguí estudiando fotografía y me daba cuenta que Luisita tenía ya 80 años, sus hermanas también, no estaban tan bien de salud. Cada vez que iba a su casa era como un momento único, realmente, yo decía que era mi templo, ¿no? Porque ahí no había nada malo, ni había ruidos de la ciudad, aunque Luisita vivía en el medio de la vorágine citadina, en el centro literal de la ciudad. Entonces empecé a encontrar algunas cajas que estaban ahí cerca, con copias capaz más de contactos, más chiquitas, y yo se los mostraba a mis maestros de la fotografía, que eran bastante referentes, que movían espacios en los lugares donde ella podía llegar a mostrar como homenaje, porque lo que fui viviendo en su casa, que ustedes lo pudieron apreciar un poco en la... contarlo y que, no sé, en ese momento también, cuando estudiaba foto, decían, bueno, pero las fotos como fotógrafa las tenés que hacer vos, trabajar, como que no se le daba tanta importancia en el archivo, por lo menos en Buenos Aires, en el 2009-2010. Entonces fui con los maestros de la fotografía y me decían, ¿no? Como, bueno, no, esto no va para una muestra, porque esto era un oficio, era un fotoestudio, donde se hacía cartelería para teatros y punto. Y técnicamente no son deliciosas, entonces como que no tiene sentido, como que nunca veían, nunca me preguntaron, che, pero hay más, es un fondo, ¿cuántos negativos son? Como que no, como que me hablaban en la superficialidad. Y yo por un lado entendía, por otro lado me enojaba y por otro lado como que fue a muy largo plazo esto. Y la verdad que tuve muchos nos por parte de medios fotográficos de mi escuela, solo tuve una profesora que realmente me dijo, acá tipo, fotografía a la Luisa, registrala, pero después como que nunca nadie me sabía qué decir, porque cuando empecé a encontrar un poco más de fotos, tampoco nadie sabía decir con los negativos, porque también después con Anita podemos hablar más. Normalmente lo que busca un coleccionista, lo que busca una muestra son copias de época, y la característica del archivo de Luisita es que llegamos a encontrar como 40.000 imágenes entre negativos, contactos y copias, y negativos que nunca se copiaron. Entonces, como que nadie sabe, hasta es el día de hoy, que nadie sabe realmente muy bien qué hacer con eso, porque es como, bueno, hacemos copias nuevas, pero tampoco se puede hacer tanto. ¿Cómo se administra un archivo así? Bueno, entonces con todos estos no, yo empecé a estudiar cine y realmente podía trasladar mi emoción a lo que era, lo que sentía en el cuerpo, de ir a su casa y disfrutar del estar con ella, de estar en el estudio. Entonces le dije a Luis, te tengo que filmar porque esto es maravilloso. Y me decía, no, claro, ella es tan tímida, como que nunca entendía, y yo que soy muy cabeza dura y como se me mete algo en la cabeza, empecé a ir con la cámara, por un lado porque en el traspaso de lo analógico a lo digital, que es algo muy interesante también para contar, es que iban las bandas de cumbia, porque ya no iban más bebés, porque el teatro revista había muerto hace mucho tiempo, entonces empezaron a ir muchas bandas de cumbia, productoras de cumbia. Entonces ella hacía fotos en analógico y preguntaba a las agencias, copias que querés.
las agencias medio que se reían, porque es como, no, queremos el archivo digital, y para ella ya no tenía sentido, después de, ella fotografió desde los 13 años con su hermana, pasarse a un nuevo medio era muy complejo, económicamente era imposible también, entonces yo le empecé a ayudar, hicimos 2 o 3 books de bandas de cumbia con mi cámara digital, y me dijo, no quiero más esto, no entiendo por qué la gente no quiere copias, y no sé tampoco cuánto cobrar solo la sesión fotográfica, y capaz el retoque, porque ni siquiera querían retoque. Entonces, a partir de ahí, empecé a filmar un poco los tés, las meriendas, los cumpleaños, los momentos como más relajados, que era como lo que a mí también me llenaba, porque era como un ritual que todo el tiempo se repetía, y me parecía maravilloso. Y me parecía muy triste que si en algún momento se iban pronto, no pueda estar eso registrado. Entonces ya sabían, un poco también las espiaba o dejaba la cámara ahí prendida y empezaron a suceder las cosas. Y ahí quedaron como unos clips por varios años. Mientras tanto, yo estaba bastante tiempo filmando. No sé, una vez se me cae la tapa de la cámara abajo del sillón, porque Luisa me había dicho, tiramos todos los negativos. Entonces se me cae la tapa de la cámara abajo del sillón y veo y había cajas y digo, ¿qué es esto? Y me dice, no, unos negativos que quedaron, y a partir de ahí empieza todo lo que es el archivo real, que no eran solo las copias, lo que Luisita decía que era su archivo. Y empezó a decir, sí, pero acá hay una caja, acá hay otra caja, y de repente nos encontramos como con 15 cajas de zapatos, en una forma muy ordenada, con todos negativos de 120 milímetros, de los 70, blanco y negro, de color, que fue más o menos un proceso de 4 años de empezar a descubrir, porque también yo me estaba metiendo, ya que ya eran como una abuela y familia, me estaba metiendo en la casa de unas señoras, donde siempre fueron ellas, y abrir los cajones así abruptamente era muy complejo, y también creo que todo lo que es el proceso de archivo lleva mucho tiempo de descubrir, que no se puede hacer en un año o en menos, porque lleva tiempo, confianza y proceso visual de verlo. Entonces, un poco esa es la aproximación, a que gracias a la excusa de estar filmando, estuve mucho más tiempo en la casa y ahí empecé a descubrir, ¿no? Dónde tenían las acuarelas, dónde retocaban, todos los negativos, los brochecitos, los sellos de agua, abrir los cajones y ver las tarjetas personales de todos los managers de esa época. Un poco que les pasaba a ella con sacar esas cajas que hace años no lo veían, porque para ellas no tenía sido los negativos, que nunca se le dieron bola a los negativos. Entonces ahí empezamos a hacer la apuesta, en un momento empiezo a filmar más, nos conocimos con Hugo, y decidimos que esto tenía que tener forma, empezamos a ver maneras, y ahí es cuando presentamos el primer fondo, porque en la fotografía nadie nos daba bolilla, y agradezco realmente al cine que aplicamos casi todos los fondos para poder hacer realidad esta historia, y nos dieron los fondos de cine, que eso también ayudó a que sigamos dentro de la casa y a seguir encontrando los negativos. Entonces fue como algo muy paralelo. Sol, tienes cerrado el micrófono, si le puedes. ¿Qué se escuchó? ¿Hasta dónde se escuchó? Que te daban el dinero para poder, y que te permitía seguir en la casa encontrando negativos. No sé por qué se cerró, qué raro. No, bueno, que gracias al cine, que nos sorprendió muchísimo, porque no teníamos experiencia, no teníamos antecedentes en documental, todos los fondos y el círculo de cine nos apoyó un montón como para poder llevar a cabo esta historia, cuando paralelamente en la fotografía como que había una indiferencia total, o sí, qué lindo, o no sé qué, era bastante complejo, y me decían, ¿no? Como, acá hubo solo una
la fotógrafa. Yo, perdón, me preguntaba, sí, hubo una mujer que realmente fue una increíble fotógrafa, pero alrededor de eso estaba Luisita, había otra fotógrafa también que murió en los 70s, y la única viva, con 80 años, es Luisita. Todas murieron y había un montón de otras mujeres, y lo que queremos con este proyecto también es que puedan aparecer esos archivos, o las mitades de archivos, o las familias para mostrar, porque no puede ser que en una línea de tiempo solo haya una autoridad que ponga en la línea de tiempo eso, ¿no? Creo que debe ser como mucho más accesible, porque es un legado patrimonial también, que habla mucho sobre una época. Se volvió a cerrar, ahí se cerró. Bueno, por eso, y también era raro porque Luisita siempre fue una mujer que nunca le gustó salir de su casa, siempre estuvo con su hermana, con sus perras. Para mí era como la antifotografía, porque el cliché del fotógrafo o fotógrafa es salir a la calle y buscar nuevas aventuras, mucha noche, excesos también de por medio. Y Luisita, lo más increíble es que hizo un acervo siempre dentro de su casa, como mucho fuera para ir a jardines a sacar fotos de rosas, o iba al teatro y se volvía a su casa. Y eso me parece también increíble, porque normalmente lo que pensamos como un archivo fotográfico más de esa época es un poco la calle y el deambular. Ahí, no sé por qué se cierra siempre. No, lo que decía es que lo lindo de Luisa es hizo una, ya sea histórico, pero fotográficamente muy diferente a la época, y adentro de su casa, con su hermana, sus perras y su mamá, que se murió en los 90s. Entonces fue un gran matriarcado, que también cabe destacar que ellas son afrodescendientes, y acá medio que se decía como, bueno, pero Luisita nunca tuvo buen gusto, no viene de la Bauhaus, no viene de la Alemania, no forma parte de ese clan. Entonces es todo un conjunto, que ahora lo podemos seguir charlando, y todo se fue armando un poco desde ahí, desde la paciencia y la construcción en 10 años. La peli la hicimos en 4 años, en el proceso también del descubrimiento de abrir y abrir y abrir, ¿no? Un poco ese es el resumen. Y después, gracias a la película, así como para cerrar un poco el resumen, a partir de la peli nos invitaron a una muestra del lugar donde a mí me habían dicho que era imposible que ella muestre, y lo lindo de todo es que pudo vivir. Luisita murió en septiembre del año pasado, pudo vivir su muestra, que fue muy importante, y un estreno en una sala de acá también muy bella, y pudo vivir eso, que fue como un poco la misión del proyecto, ¿no? Que pueda irse con el reconocimiento que realmente merecía ella, su mamá, su hermana y toda su familia de mujeres. Tal vez Ana quiera ahora como implementar algo, no sé. Ana andaba por aquí, ¿no? También. Hola, sí, estoy acá. ¿Cómo les va? Hola. También veo que está Pili, pero veo su imagen ahí. Bueno, entiendan que también acá hace mucho que no nos vemos y esas cosas. No, solamente sumar algunas cosas como de un punto de vista quizás más técnico de conservación, que cuando Sol me convocó para este trabajo y nos juntamos, ella me fue muy clara, me dijo que ella estaba haciendo una película, que bueno, contó un poco la historia que ustedes están escuchando, de cómo la había conocido a Luisita, de lo que había descubierto, de cómo a un montón de personas ese material les parecía que no tenía ningún tipo de valor histórico, cultural, ni nada por el estilo. Y
yo cuando vi las fotos de Luisita, ustedes vieron la película, la verdad es que a mí me enamoraron las fotos, o sea que fue como rápidamente sentí que sí, que tenía ganas de que me parecía súper interesante ese proyecto. Y, y me dijo que para Sol lo más importante era que Luisita sea homenajeada en vida, que eso no me parece menor, porque efectivamente yo siempre digo que lo logró, o sea, con todo lo que pasó después con la película y también con el archivo, con todo el material. Y que la idea, digamos, ella me dijo, mira, la verdad es que yo no tengo idea qué hacer con esto, pero no me parece bien hacer una película, hablar de todo el archivo de Luisita y no hacer nada efectivamente con el archivo, no ponerse a pensar cómo se va a conservar ese material, ¿no? Y cuando fuimos a hacer el diagnóstico, que efectivamente fue en la casa de Luisita, ya hace como 4 años de eso, digamos, me encontré con diferentes desafíos. Lo primero era que no, digamos, este tipo de archivos, que en Argentina hay muchos casos de este estilo, donde estas fotógrafas y estos fotógrafos se empiezan a jubilar y quizás en muchos casos no tienen herederos o en muchos casos no, a sus herederos no les interesan ese tipo de colecciones, entonces empieza a haber ahí como un vacío respecto de qué hacer con ese material o quién se va a hacer cargo de ese material. En este caso, el archivo de Luisita tuvo la suerte de encontrarse con Sol, que es una persona que tiene como una sensibilidad con ese material y que le parece que es muy valioso y que había que conservarlo, pero que además no va a ser guardado, digamos, en una institución tradicional como conocemos. O sea, el archivo es parte de la colección de Luisita, que es la creadora de todo eso, y se va a guardar en una casa, digamos, ¿no? Esas van a ser las condiciones de guardar. Lo otro es, que esto es algo que seguramente todos ustedes vivieron, que es este tipo de historias siempre empiezan con una caja de zapatos. En realidad, en este caso fueron 15 cajas de zapatos llenas de negativos y de negativos de color, blanco y negro, y también diapositivas. Como bien decía Sol, ahí hay otra cuestión, que es que en general a los coleccionistas no les interesan mucho las colecciones de negativos. En general, ellos están buscando las copias vintage, que son lo que realmente tiene un valor comercial, podemos decir. O sea, el negativo tiene esto de que puede llegar a decirse, o puede ser que se piense que no termina de ser el trabajo terminado de un fotógrafo o una fotógrafa, lo cual es real, ¿no? Porque sabemos que los fotógrafos y las fotógrafas intervienen mucho en el proceso de copiado. Entonces nos encontramos con este material que, si bien estaba en cajas de zapatos, las cajas de zapatos no son lo ideal para la conservación, pero al mismo tiempo cumplieron su función, podemos decir, porque el material en general estaba en buen estado, tenía como una suciedad normal por el tiempo que había estado abajo del sillón o en un mueble. Otra cosa muy importante de este archivo que lo hace especial es que estaban ordenados, o sea, imagínense que eran 40.000 negativos y diapositivas y estaban ordenadas, o sea, estaban con un criterio que ellas tenían, pero esto es muy importante, o sea, estaban ordenadas por actriz, por teatro, por obra de teatro. Y lo otro importante que me parece es que algo de lo que venía hablando Sol, que tiene que ver de esto de por qué la obra de Luisita no, digamos, pasó tanto tiempo para que sea visibilizada, ¿no? Que es el gran trabajo que hizo Sol con esa obra. Y yo siempre ahí digo que hay como tres, que Luisita cumplía todos los requisitos para ser invisibilizada, ¿no? Porque era mujer, era migrante y era negra. O sea, no le faltaba nada para ser, tenía todos los requisitos necesarios para ser invisibilizada en la historia. Latina. Y latina, ¿no? Encima. Sí, era migrante de un país, de otro país latinoamericano, digamos, ¿no? Y lo último, para cerrar, contarles, bueno, que
en el proceso, donde trabajamos con todos los negativos y las fotografías de Luisita, una de las cosas que nos pasó, bueno, tuvimos que hacerles cambio de guarda porque los sobres que ellas utilizaban era con un papel que tenían ahí a mano, digamos. Los sobres estaban escritos a mano, manuscritos por ellas mismas, así que fueron conservados, pero separados, digamos, de los negativos de plástico. Y los sobres, en su momento teníamos un plan de hacer estos sobres de un papel de conservación. Acá en Argentina no es tan fácil conseguir materiales de conservación. La mayoría de las cosas lo que hacemos es investigar y adaptar esos materiales para usos de conservación, y había que cortar los sobres. Entonces, un día Sol me llama y me dice, mirá, acá estoy con las chicas, y me dicen que cómo puede ser que ustedes están trabajando, que estamos trabajando con su archivo y que ellas no hacen nada. Y yo le dije, bueno, le digo, no sé, digo, ¿se animarán a hacer los sobres? Que sí, que se animan, que empecemos por algo simple, que eran unos sobres que eran fáciles de cortar, y efectivamente ellas fueron las que fuimos complejizando los sobres porque había de diferentes formatos, y fueron ellas las que hicieron los sobres para prácticamente todo el archivo, ¿no? O sea, fueron también parte de este proceso de puesta en valor y de conservación de todo el material. Para mí, o sea, fue como un privilegio desde el principio, fue un trabajo que disfruté mucho, o sea, me enamoré de las fotos de Luisita del principio, y también esto de la posibilidad de conocerla a ella, de escuchar de ella misma sus historias, sus relatos. Cuando fue la presentación en el Bafisi, en el Festival del Bafisi, fueron varias de las actrices, o de las vedettes, de las actrices, claro, que habían trabajado y que habían estado en su estudio, y me fascinó ver cómo ellas decían que lo diferente que para ellas era que les sacara fotos una fotógrafa mujer en un estudio donde vivían todas mujeres, y no tener que ir a un estudio de un varón, ¿no? O sea, me pareció fundamental esto. Y ahora sí, lo último, que una de las fotos, o una de las retratadas, fue Vanessa Shaw. Vanessa Shaw fue la primera artista trans que tuvo el teatro de revista acá en Argentina, y cuando hablamos con las compañeras del Archivo de la Memoria Trans, nos contaron que Luisita era la única que le sacaba fotos de estudio a las trans. Digo, como que hay un montón de cosas ahí que entreveran toda esta cuestión de lo popular que se relaciona con el trabajo de ella, que me parece súper interesante. Y no sé si Pili quiere agregar algo. Pili, y no sé si está Lu por ahí. Sacá el micrófono, Pili, lo tenés de mudo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Estaba escuchando muy atenta a las dos. Yo también participé junto con Ana en la parte de conservación. Yo entré después al proyecto, casi por casualidad, porque vivo a 2 cuadras de la Casa de Sol, y la había escuchado antes en una exposición donde había hablado de la película y del archivo, y bueno, cuando me la crucé acá, no sé, saliendo de la verdulería, la ataqué y le dije, bueno, algo puedo hacer por esto. Y no, y la verdad es que cuando, también una experiencia súper nueva, como trabajar con un archivo de una fotógrafa, de un numeroso archivo que está en su casa, y y ya cuando entré, yo ya llegué, y ya Anita tenía como, todo bastante planificado en su cabeza, y y siempre estuve como muy, muy de acuerdo desde el lugar donde se encaró el trabajo, y qué podíamos hacer con un archivo así, y estuvo buenísimo. Trabajamos, también un poco esto, como el no tener un espacio donde resguardarlo, un espacio físico, pero a su vez trabajamos individualmente con cada sobre y cada negativo, como poder darle, hacerle este cambio de guarda y poder darle un mejor buffer, un mejor colchón a todo este material, y fue otra perspectiva de laburo, y
y nada, estuvo buenísimo. Y bueno, y además de todo lo que contiene Luisita, que es un montón, es un mundo muy rico, y todo lo que acaban de decir las chicas, y por ejemplo, yo esto último que contó Anita no lo sabía y lo acabo de anotar, así que nada, cada vez es como que siempre suma algo, siempre hay una historia, siempre están pasando cosas, es muy vívido no sé, este documental, como y esta historia, siempre pasando cosas, está muy vivo. Sí, y ¿puedo hablar? Lo lindo que fue también como un encuentro entre mujeres muy hermoso, porque realmente lleva muchísimo tiempo humano, y para mí lo mágico de este archivo, bueno, primero Luisita, ya la vieron en la peli, lo que es bondad, es todo lo que necesitamos para esta nueva era que se viene. Era realmente la única que decía, ¿por qué no voy a tratar a estas personas si son personas, sean las chicas trans o sea o sea, Luisita recibió en su casa a todo el mundo con un té, con arepas que cocinaba la mamá, y no había problema de nada, y no existía ni el género, ni la condición social, y eso es como muy importante. También lo importante es que después bueno, se armó como toda una maquinaria, y lo lindo también después de poder empezar a conseguir los únicos fondos acá que se llama mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires, porque lamentablemente es un proyecto solo de la Ciudad de Buenos Aires, que son derivaciones de impuestos. Recibimos un monto no tan grande, pero dio la posibilidad de que podamos hacer toda esta guarda y este tiempo humano que fue inmenso y horas, también para ellas, porque acá en Argentina, artistas o personas con oficios no oficial blanco, terminamos, que nos va a pasar a casi todas nosotras, terminamos con una jubilación básica que realmente no sirve para nada, y más especialmente si no tenés una propiedad, por ejemplo, ellas gracias a Dios tienen una casa, y incluirlas y poder ayudarlas económicamente, aunque sea por lo menos un plus, y cuando necesitaban ayuda poder ayudarlas, es muy importante porque ellas estaban completamente excluidas del sistema fotográfico porque las ampliadoras ya las habían vendido. Ahora es un lujo, ahora tenemos tipo 2 copiadores blanco y negro, pero hace 10 años como que a nadie le importaba, o muy pocas personas, entonces habían quedado completamente excluidas de su oficio desde que nacieron, porque su padre, su madre empezaron fotos desde que nazcan ellas, y poder integrar de vuelta a que quieran colaborar, porque hay veces que también es como, no, la fotografía analógica murió, no quiero saber nada. Ellas volvieron a reconectar con su historia y fue muy, muy emocionante también. En la última etapa de vida, poder rever y tener una relectura también de su archivo, de su obra. Porque ellos decían siempre, no, esto es muy simple, es un oficio, y a lo último como que no, es verdad, esto es re importante lo que está, y es un legado. Quiero, para cerrar lo último, que es un proyecto que lo hicimos en algo que se generó nuevo entre nosotras, entre Hugo, Camila también está por ahí, que formó parte del docu, haciendo cámara y como amiga apoyando emocionalmente todo, que si quiere después puede activar la cámara y decir algo. No tuvimos ningún tipo de apoyo de ningún teatro, con las personas, básicamente son 2 empresarios dueños de todos los teatros, yo me comuniqué, me han dicho, no me interesa que me regrese el archivo porque no quiero hacer nada con eso. No, casi todos los teatros se incendiaron, se vendieron, se tiraron los archivos, las carteleras, entonces los teatros no tienen nada, o por lo menos es lo que dicen, y no tuvimos ni apoyo, porque hubiera sido realmente maravilloso que un hombre que es dueño de 5 teatros de Avenida Corrientes, sí o sí, tienen una habitación con aire acondicionado para decir, che, chicas, pueden usarlo de oficina, o qué ayuda necesitan, por lo menos física, para guardar todo, porque es el día de hoy que yo tengo casi todo la colección en mis placares, porque Luisita murió, porque en la casa de Luisita estaba lleno de cucarachas y había diferentes tipos de plagas, y era como matar de vuelta todo el trabajo que hicimos de la apuesta museológica, llevarlo de vuelta a un foco de infección.
era como volver atrás. Después la casa se inundó, así que gracias a Dios no llevamos nada de vuelta de los negativos, se inundó, hubo filtraciones justo porque los archivos normalmente se ponen en lugares, no sabemos por qué, que hay filtraciones, azoteas, donde hay sol, humedad, plagas. Entonces, ese es un poco el resumen, que armamos como un nuevo ecosistema para el archivo porque, entre comillas, la gente que debería ayudar, simplemente quizás con un sello, una carta o con una pequeña habitación, no la tenemos. Y es el de hoy que ni siquiera la tenemos. Y ahora que como que la peli salió en la tele, alguno del teatro postea y dice, ay, gracias, fenómena, Luisita, genia, y es como, pero ¿a qué se suben si en realidad nunca quisieron colaborar? Ni siquiera tuvieron el interés o la curiosidad de tener una reunión para ver qué podíamos hacer en conjunto, porque finalmente es la historia que se les quemó a ellos, y a ellos básicamente. Así un poco es que si no nos acompañamos y que si fue una gran enseñanza que esta gente me diga que no, porque la fuerza tiene que venir por otro lado y generar grupos desde otros lados y de amistad, ¿no? Que estos proyectos tan largos, si no hay amistad y amor, pueden decaer. Bueno, muchas gracias a las tres. A mí pues sí, o sea, tener este tipo de conversaciones cambia, me parece, la manera en la que vimos el documental, ¿no? O sea, que nos haya hablado, por ejemplo, Ana, de todo este proceso de cómo lo vivió ella, ¿no? De cómo se involucraron los mismos actores en este proceso, ¿no? O sea, los actores en el sentido de Luisita, sus hermanas, de quienes hicieron, ¿no? Estos materiales. Todo esto que nos estás contando de cómo fue el proceso, incluso de cómo la obtención de los fondos determinó, me parece, o tú dime si no es así, el material último que se generó a partir de eso, ¿no? No sé, pienso, si no hubiera sido que los fondos se los dieran a través de cine, ¿no? Sino de foto, eso quizá hubiera modificado el producto final, ¿no? Que se elaboró. Y también, bueno, para abrir un poco la ronda de preguntas, yo te quisiera preguntar, bueno, a las tres, ¿no? Bueno, alguna de las tres, quien me quiera contestar, ¿cómo piensan que este documental, este trabajo que ustedes hicieron, ¿no? Sirve para construir o detonar, ¿no? Una nueva visión de ese tipo de archivos fotográficos que están fuera dentro de la historia tradicional, digamos, de la fotografía, ¿no? O sea, al final del día, esto que ustedes hicieron hizo que también ese acervo, esa colección de fotografías generadas por el fotoestudio Luisita, se tuviera un proceso mayor para constituirlo como un archivo, ¿no? O sea, preservarlo, el organizarlo, ¿no? El hacer este tipo de labores que no necesariamente se hubieran hecho si no hubiera habido esto, ¿no? Entonces, ¿cómo piensan ustedes que todo este trabajo que ustedes hicieron detonó para construir el acervo de Luisita en un archivo y cómo impactaría eso en esta concepción que se tiene de la fotografía, que a veces sí se tiene que preservar y cuál no, ¿no? Como que, no sé. Sí, yo digo algo muy cortito, después Ana trabaja en otras colecciones, Pilar también trabaja en una colección muy importante. Yo creo que hay colecciones más oficiales, hay colecciones no tan oficiales, hay colecciones que no se conocen y espero por favor que se hagan, que todavía no conocemos porque siguen estando en departamentos. En el final de todo, que es como, todo el tiempo hay inicios, ¿no? En el proceso, en el proyecto de Luisita, yo creo que el poder del cine es el poder más fuerte. Con Hugo estamos, que es el codirector y mi pareja, seguros de que si no hubiese existido la película y si la gente no hubiese visto a Luisita, como es Luisita, porque después de la peli Luisita iba al súper y la reconocían.
Y eso es increíble, y eso es el poder del cine y la llegada que tiene el cine. No lo tiene una muestra, que quizás que está buenísima. Entonces es como un conjunto de cosas, y con el archivo se generó como una entidad que está muy buena y que hoy, con paralelo a otros archivos, como el archivo de la memoria trans, también que es una construcción nueva, porque era algo que supuestamente no existía y que se empezó a construir en los últimos años, es un proyecto divino. Es muy inspirador también porque, no sé, de repente fuimos a un pueblo y mostramos la peli y se dieron cuenta que había un loco que coleccionaba todos los recortes de diarios y no sé qué, y las fotos, y como que inspira también a veamos alrededor qué hay. Y también ahora con esto que estamos publicando en Instagram, que nos pueden seguir Fotoestudio Luisita, o en Facebook, van apareciendo mujeres o personajes de toda índole, diciendo, ay, esto es muy importante, esto yo no lo tengo, y porque estoy trabajando, justo me escribió un chico de Perú que trabaja solo con LPs hechos en Perú, y Luisita había hecho unas fotos que llegaron a Perú, y eso forma parte de un archivo de alguien que está haciendo LPs, que de alguna manera me dijo, ¿puedo incluir estas fotos al archivo? Y yo, por supuesto. Entonces es como que creo que el final o el comienzo de algo de este proyecto es que se puede armar un árbol, ¿no? De un montón de cosas, porque Luisita retrataba a esas personas y cada persona tiene su historia y hay personas que trabajan la historia de esa persona, y que teóricos también puedan escribir sobre el archivo o lo que deriva del archivo, porque hay cosas muy específicas, entonces es como que creo que estoy muy feliz de lo que está pasando y ya no depende mucho, es como que soltamos y están pasando cosas y espero que siga sucediendo, porque el archivo está abierto para la comunidad, porque es algo, al menos para Argentina, importante. Y tenemos también como la fantasía, la parte de Colombia del archivo, por ahora yo no pude viajar, me encantaría viajar, me encantaría que de repente alguien me escriba y me diga el archivo de Fotoestudio Luisita y de los padres está acá, y se arma todo, es incontrolable, y me parece que es increíble lo que está pasando hoy con el archivo, y también valoro mucho el trabajo que hacen en México y el valor que le ponen a todo, porque es increíble. Pero bueno, Anita, Pilar, no sé si quieren decir algo. No, yo quería, digamos, sumar algo a eso que tiene que ver con algo que personalmente me interesa mucho, que es como me parece que a veces nosotros o a nosotras nos llega como la historia a través, incluso la historia de la fotografía, a través de las instituciones públicas, ¿no? Que fueron quienes guardaron y recaban y investigan, ¿no? Esa información. A mí particularmente me interesan mucho las historias de este tipo de archivos, que son archivos que se gestan en la marginalidad, ¿no? Me parece que es la historia que no conocemos, la historia que se invisibilizó con una intención, digo, porque la decisión de qué se conserva y qué no es profundamente política, ¿no? Sobre todas las cosas es política. Entonces, me parece como que esa decisión hace que que conozcamos en la historia de la fotografía en Argentina a un montón de fotógrafos, a muy pocas fotógrafas, y de esas pocas, de contemporáneas a Luisita, la mayoría europeas. Entonces digo, no me parece que son datos menores, me parece que hay una decisión profundamente política en eso, y me parece interesante empezar a ver qué pasa cuando la gestión de esa memoria, la gestión de esos archivos empieza a salir de lo público. ¿Qué pasa cuando cuando se le empieza a disputar al Estado el relato de esa historia también, ¿no? En Argentina nosotras tenemos una tradición muy grande en ese sentido, en su momento o ahora, que son los organismos de derechos humanos,
¿no? Que fueron quienes se ocuparon de conservar y documentar todo lo que la dictadura militar había decidido eliminar, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Y la verdad es que hoy quienes nos tocó vivir otra etapa y pudimos cultivar a través de la memoria otras formas de relacionarnos y de pensarnos, estamos profundamente agradecidos a esas organizaciones que decidieron gestionar otra memoria que no era la que el Estado en ese momento quería que quede. Y creo que esto a otros niveles tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con cómo, qué pasa cuando no es el Estado quien toma esa decisión, sino que son otros actores y otras actrices, como decías vos, que deciden que hay otras cosas que tienen valor y que hay que ponerlas en valor y que además, en el caso de Luisita, hay toda una sociedad que avala eso, porque la película fue un éxito y es un éxito. Entonces, esa invisibilización que estuvo en una primera instancia y la visibilización que se hace a través de la peli es avalada por un montón de personas. Me parece que hay un proceso interesante y que tenemos que empezar a mirar a ver qué pasa con eso. Tutsu, ¿tú tenías una pregunta? Sí, ahí estoy. Hola. Hola. Pues iba por lo que decía Ana respecto a la posición política de disputarle al Estado, disputarle los relatos, ¿no? En esta disputa, que lo que ahora sabemos por lo que nos contaron es que no es una disputa desorganizada, ¿no? Es una disputa, no sé, superficial, sino que se dieron las condiciones en lo que luego yo pienso que es como un método de la pasión, ¿no? O sea, ese interés que nos causan las colecciones que no están siendo atendidas y que les notamos algo con que encontrarnos, requieren del mismo nivel de profesionales, ¿no? O sea, para que se haya hecho el trabajo no solo de la película, sino también de preservación. Entonces estaba pensando cómo viven ustedes esa disputa, o sea, ¿se han hecho una pregunta sobre el tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo se puede sostener esta disputa? A lo que me refiero es cuando estas colecciones no están, no sé, con planes de más tiempo, no sea más allá de la propia vida de quienes le damos la vida a las colecciones, ¿cómo han imaginado que devenga esta relación comunitaria con el acervo del estudio Foto Luisita? Esa sería mi pregunta. Bueno, Anita tiene varias cosas para decir de eso, en general de los archivos, de las colecciones privadas, ¿no? Es complejo, el trabajo desde el principio fue muy intuitivo, al menos yo recién ahora estoy teniendo una noción y me estoy formando, antes la verdad era como muy escueta la información y muy difícil de cómo armar. Creo que como cada estudio tiene una historia y cada persona tiene una historia, este archivo tuvo una historia y está teniendo una nueva historia, pero sigue siendo una colección privada, no tenemos un lugar estatal oficial donde podamos confiar en decir, porque el archivo acaba de renacer, todavía no trabajamos, o sea, trabajamos mucho en el archivo, pero regresando a entonces, realmente no hay un lugar de contención para decir, bueno, lo dejamos acá, no sé qué puede pasar. Anita dice algo que ahora lo puede profundizar, que normalmente los archivos así viven 3 generaciones, porque, bueno, no sé, si yo llego a tener hijos y después tengo nietos, como que capaz mis nietos dicen, uy, esto no tiene valor, o se dona, no tengo idea cuál puede ser el curso, lo único que sé es un futuro cercano, que la idea es poder seguir manteniéndolo bien en las características que tenemos, que es, al menos soy un placar que trato de estabilizarlo de la mejor manera, poder hacer un libro, que este año lo estamos por hacer, una muestra un poco más grande,
una retrospectiva, pero bueno, con este tema de la pandemia, de la crisis económica, se iba a hacer un libro en Madrid que iba a ser muy interesante. Yo creo que no es que mientras estemos acá, y yo creo que en un futuro cercano todavía falta mucho para trabajar en el archivo, pero después no sé qué va a pasar, porque también acá pasa mucho puede ser que un gobierno haga una política increíble de archivo y viene otro y los pone ahí, se inunda y se cagó todo. Así que Anita, no sé, ahora puedes hablar un poco. La verdad es una gran incertidumbre, yo todavía no sé muy bien qué es lo que va a pasar. Yo creo que esa pregunta que haces es súper interesante y que quizás hoy no tengamos una respuesta completa. Creo que en principio el hecho de que el hecho de que el archivo no sea gestionado por el Estado no implica que el Estado no tenga que comprometerse con que ese archivo siga existiendo, digamos. O sea, me parece que ahí hay como dos cosas interesantes. Se puede pensar de que en este caso, por ejemplo, gran parte de los fondos con los que se trabajó ese archivo son fondos públicos, pero sin embargo no tiene la gestión, o sea, el Estado no tiene el relato de eso. Y eso puede ser una exigencia también. En el caso de Argentina, a diferencia de México, yo conozco un poco los archivos de México porque yo me formé allá, acá en Argentina, la conservación de fotografía. Yo hace 10 años que me dedico a esto, de hecho, fui a estudiar allá hace 10 años, y la conservación de fotografía todavía sigue siendo una disciplina, digamos, incipiente. Somos un grupo de profesionales conservadoras que nos dedicamos a esto, nos conocemos todas, por suerte, y trabajamos y nos consultamos, eso es súper importante también. Digo, en esa incipiencia, en esto que es tan incipiente, todavía estamos tratando de armar nuestros caminos. Y creo que hoy por hoy, después de venir de un gobierno neoliberal que desfinanció la cultura sobre todas las cosas, el mejor lugar donde pueden estar esas imágenes muchas veces es en lugares como la Casa de Sol, ¿no? O sea, porque el Estado hoy recién, bueno, ahora encima en el medio de una pandemia ni hablar, pero después de estos años como que se dejó de invertir y se dejó de sostener un montón de cuestiones. Saben que sostener un archivo implica un montón de recursos. Espacio y tiempo. Y afectó muy profundamente a los archivos que ya tenía el Estado. Pero además, porque creo que también todavía en Argentina hay una tendencia a esto de los archivos generales, ¿no? Como que todo tiene que terminar en un archivo gigante que relate la historia de Argentina, y ahí también es difícil para mí pensarlo de ese modo, porque me parece que descontextualizar los fondos los afecta profundamente en su relato. Digamos, si yo tengo una colección que es la inauguración del teatro, de un teatro que queda en un pueblo en el medio de una provincia, no sé, la provincia de La Pampa en Argentina, a mí me gustaría que esas imágenes, esa colección, siga estando en ese pueblo, o sea, capacitar a las personas que están ahí y que siga, que quede en ese contexto. Me parece importante que no se descontextualicen las colecciones. Bueno, en este caso, Luisita ella habla de, digamos, sus fotos son de Buenos Aires, están hechas acá, con la cultura de acá, pero fíjense que justamente acá no hay ningún archivo hoy que pueda albergar una colección de esas características. Pero la realidad es que las instituciones, vamos a decir, las instituciones no gubernamentales, que quizás no son privadas, sino que no son gubernamentales, han sabido sostener muy bien los archivos también acá en Argentina. En eso Pili también tiene una gran experiencia porque, bueno, no sé si querés contar, porque justamente ella está en un archivo de esas características, que está haciendo un trabajo increíble y con mucha responsabilidad, y me parece que también, digo, ahí hay como que
sacar ese fantasma del coleccionista que es el Gollum, que no nos deja ver nada, sino que quizás podemos trabajar junto, digamos, en países como Argentina, el coleccionismo tuvo un rol fundamental para no perder un montón de material que si no hubiera ido directo a la basura. Entonces digo como que eso, como no pensarlo como desde o una cosa a la otra, sino quizás que puede ser una mixtura de todo que se va en pos de que preservar el patrimonio. Sí, yo siempre cuando me uno como que voy tomando, es muy como importante lo que dijo Ana, y también esto como que, no sé, durante mucho tiempo, no sé, en la conversación siempre estaba en, bueno, ¿qué hace el Estado con esto, no? Como, medio como también agarrar, hacer una bolsa y decir, ¿qué tiene que hacer el Estado con esto? Y bueno, por ahí está como, tal vez, sí luchar por ciertas como políticas públicas y leyes que amparen a los archivos, pero que no todo termine en uno solo, o sea, no todo es en el Archivo General de la Nación, no todo es en un lado, no, o sea, como que hay cuestiones más locales y donde también se tiene que esparcir esta cuestión de la conciencia de la conservación, donde ahí uno hace como, ¿no? Memoria, como por decirlo. Las chicas cuando hablaban del proyecto en el que yo estoy, es una institución, una organización, perdón, donde es de personas migrantes, donde se hacen consultas desde hace más de 40 años y donde se generan ayuda, y lo que sucedió de esta organización y de este espacio es la necesidad de ordenar y procurar como salvaguardar su archivo, digamos, y difundirlo y trabajar y ver qué tenían, y la misma institución generó la necesidad, se dio cuenta que tenía la necesidad, y entró dentro de sus fondos propios el generar un área de conservación y de archivo para proteger. Entonces, también esto, no sé, cuando nos encontramos con archivos como los de Luisita y que también tienen un volumen muy grande, y como decían las chicas, hoy por hoy nos tenemos que... Ahí están las cacerolas, me dijeron. Acá casi aplauden a las 9. Nada, que hoy por hoy tal vez, o sea, están mejor en la Casa de Sol, porque no solo, y voy a agregar un dato como muy contundente, no solo en los archivos de derechos de la memoria, en el Archivo Nacional de la Memoria, no solo se desprotegieron durante 4 años de un gobierno neoliberal, sino que se tuvo que hacer muchísimas acciones para que no se destruyan algunos archivos. O sea, querían mandar a destruir archivos. Entonces, ahí es cuando, al cambiar constantemente de gobiernos o de tipos de gobiernos, también se ponen en peligro lo que el gobierno cuida y lo que quiere cuidar, y dónde quiere hacer historia y dónde quiere borrarla. Entonces, es complejo. Entonces, ahí es donde la teoría de, a ver, todo el Estado se cae un poco. Todavía no sé mucho la respuesta, pero bueno, aunque sea están las preguntas. Preguntas y construir de a poco. Messi, ¿estás ahí? Ya estoy. Hola a todas. Justo partiendo de esta idea de que al final las decisiones de qué conservar en los archivos es un acto político, creo que también es muy rescatable entonces lo que también se hace en todos los archivos familiares, en los archivos, si es que existen archivos comunitarios, pero sí me gustaría saber, entonces, si ustedes están haciendo ese trabajo de conservación del archivo de Luisita, de preservación, y ahora que ya es muy conocido, ¿cómo podemos acceder a él? Es decir, puedo un día mandarte un correo, Sol, y pedirte las imágenes, y justo es eso, en el uso de las
con el uso de las imágenes. Luisita dejó todos los derechos, por ejemplo, de uso de sus fotografías. De a poco. La idea final que la estamos construyendo es, estamos terminando una página web. Bueno, en realidad viene todo de antes, ¿no? En el proceso de pasar de la guarda a la guarda a la guarda de conservación, lo que fuimos haciendo con las chicas es en un Excel poner absolutamente todos los datos de cada sobre, personajes, años, porque lo bueno del archivo de Luisi es que tenía casi todos, o la mayoría, fechas, obras de teatro, personajes y lugares. Entonces, todo eso está en un Excel, donde está catalogado de una manera que es caja 1, sobre tanto, y subsobre quizás. Y ahí hay nombres. Entonces, hoy día, cuando me consultan, cuando hay consultas sobre el archivo, yo les mando el Excel y tendrá en baja calidad casi todo, porque no digitalizamos. Yo voy curando un poco, porque si no es infinito e imposible. Casi todo lo digitalicé yo. Gran parte después un amigo se sumó, porque es mucho, son negativos de 120 la mayoría, y eso lleva mucho tiempo en el workflow, digamos, del escaneado. Entonces, digamos, está casi todo a disposición hoy. Si alguien me pregunta, yo lo mando. La idea es, en la página que estamos por armar, es subir gran parte o una parte, porque el archivo de Luisita se caracteriza por diferentes partes, que está como lo que es el estudio, lo que son las escenografías, que eso es muy importante, porque nadie registró todo lo que son los ensayos generales, su vida cotidiana, su propia obra que son las flores, las fotos de los perros. Entonces como que hay de todo. Entonces la página, la idea es hacer subdivisiones, y en una solapa va a haber y la idea es poder mandar ese Excel o subirlo. La verdad no lo tenemos claro todavía. Creo que no tiene sentido que el Excel esté abierto así, porque me parece que es como un documento delicado, pero a la vez va a estar abierto. Y la idea es que también hay mucha gente que tiene fotos de Luisita y que me empieza a mandar por Facebook, y que va a haber una solapa que también la gente pueda colaborar para seguir construyendo el archivo de Luisi. Por un lado eso. Por otro lado, respecto al legado de Luisita, por suerte, antes de empezar, yo tengo un término legal, que hoy que ella ya no vive, yo puedo utilizar como de difusión y de todo tipo de cosas el archivo, que siempre va a ser para algo noble y bueno. Todavía nunca nos pasó que quieran usar fotos para un gal, o algo que realmente vos sepas que hay fondos. La idea que si llega a pasar, que si necesitan las fotos para la tele o para hacer muestras, de llegar a un convenio, porque hoy Chela vive. Lamentablemente, como que no es que vendemos obra y la gente nos pide rolete fotos de Luisi. La idea es que si en algún momento se puede llegar a usar las fotos para algún programa o lo que fuera, que esa plata también vaya para Chela, porque Chela quedó solita con solo una jubilación. Y digamos, ya estos fondos que pedimos no los podemos pedir más, porque ya tuvimos como los suficientes fondos, que tampoco son tantos, como dije antes, como para hacer un proyecto a 5 años, ¿no? Entonces, por un lado, sería genial que se pueda usar para eso, y después, si es con fines institucionales y de investigación, bienvenido sea que se pueda hacerlo, está para eso. Pero bueno, es de a poquito, ¿viste? Como que van apareciendo diferentes investigadores para saber, algunas tesis. Ahora se va a hacer una muestra muy importante por la pandemia, se pasa para el año que viene, de todo lo que era la performance trans. Entonces llegamos a un convenio que tenemos copias vintage, originales de las chicas, y el convenio es que las van a enmarcar en un proceso, en términos de conservación correctos, y nos parece increíble poder estar en un catálogo, pero bueno, también ayúdennos también a enmarcarlas, porque eso también ayuda a que queden conservadas de mejor manera. Es imposible que podamos enmarcar o poner en Passepartout todas las copias, porque es algo muy caro.
Entonces, bueno, un poco por ese lado, pero la idea era lanzar la página ahora, en este mes, el mes que viene, pero se está complicando por la situación que atravesamos, así que pronto estoy a puntuar, pero también el Instagram y el Facebook hoy es un lugar de consulta. Adriana, ¿tenías un comentario? Sí, hola, buenas noches a todos. Yo quiero preguntar un poco sobre ese archivo que se produce a lo largo del acto creativo documental, si empezaría a ser parte del archivo de Fotoestudio Luisita, es decir, cuál es el tratamiento de ese nuevo archivo y si ayudaría a reconfigurar de una u otra manera el archivo de Luisita, ¿no? Porque ustedes hablan de 4 años de trabajo, por ende tiene que existir un archivo que dé cuenta de esos 4 años de trabajo y que además están partiendo un poco del archivo de Luisita, pero generando también otros documentos. Entonces, ahora que ese tránsito o ese cambio de rol un poco de Sol al ser ¿no? directora, ahora pasar a ser un poco guardiana del archivo, si está considerando que su propio archivo, que ha surgido a partir de ese acto reflexivo de Fotoestudio Luisita, de este documental, se integre o sea parte y que ayude además a reconfigurarlo, o sea, como cuáles son esas decisiones metodológicas respecto a esos nuevos elementos que surgen a partir de algo ya existente, o sea, es decir, esa nueva capa, ¿no? Gracias. Gracias, qué buena pregunta. Bueno, yo de alguna manera me integré al estudio, formo parte de Fotoestudio Luisita más o menos desde el día que llegué por primera vez a la casa, y en todos estos años te puedo hablar como fotógrafa también, ¿no? En mi relectura estética de todo lo que es no tantas discusiones, con Chela también, porque ellas hacían las fotos para un formato vertical de cartelera de teatros, pero lo hermoso de todo esto y la relectura después fotográfica que yo le empecé a encontrar es, hablando de los negativos, ¿no? Es que ellas no hacían en 35 milímetros, hacían en 120 con una Hasselblad, donde tenían, estamos hablando que el estudio como mucho tiene 3 metros de largo y 8 de largo. Era un estudio muy pequeño en un pequeño departamento. Entonces ellas tenían solo un tiro. Como usaban 120, tenían mucha calidad para cropear. Y cuando yo empiezo a escanear o a ver las diapositivas de las escenografías, donde es todo un negativo completo y empezaba a pasar, hay una relectura completamente diferente a lo que estos hombres fotógrafos de entonces se empieza a dialogar con la utilidad que en ese momento se necesitaba como el oficio, a lo que hoy es el negativo completo de 120, que es una exquisitez fotográfica, realmente. Después les puedo mandar, donde hay una relectura, donde se entiende el vínculo de ellas, donde se empieza a ver la mano de Chela, donde se empiezan a ver todos los elementos donde usaban, el paso del tiempo también, porque no es lo mismo todo, por ejemplo, como el estudio de nadar. Siempre hay un patrón de miles y miles de personas que pasaron por el estudio, de un encuadre, de una misma luz, te das cuenta cómo iluminaban, cuando se acercaban más, cuando se acercaban menos, los retoques, que para ellas no le daban bola, porque hoy el negativo para mí es una pieza de por sí, son, como vieron en el docu, ver los negativos, poder enmarcarlos con un backlight, poder ver el trabajo del retoque que tenía Chela. Eso es una nueva relectura y creo que es muy contemporáneo y es precioso estéticamente hablando, y después hay un montón de lecturas. Y a mí, ya como fotógrafa, me gusta mucho la foto directa, y ahí empezó a pasar todo, y se empezó a armar un cuerpo de obra, porque es, bueno, tenemos el negativo completo, la copia vintage que hacían para cartelería, todos los contactos, y el negativo elegido está retocado. Y ahí se empieza a armar un cuerpo de obra mucho más interesante, donde se entiende, y los sobres, que los sobres son maravillosos también, donde muchos con Anita nos reíamos porque ellas tenían pajaritos y canarios, y hay algunos sobres y algunos contactos que están mordidos por los pajaritos.
Entonces, ya de por sí eso es precioso. Entonces, bueno, también es mucho trabajo y lo seguimos haciendo. Entonces, que ahí todo yo creo que como te gusta mucho un libro de fotos que tiene muchas fotos que en un momento lo ves y te llama la atención algo y después lo ves al año y ves algo que no habías visto antes, y eso tiene el archivo de Luisi. Ahí tenemos mucho trabajo por hacer, yo tengo mucho trabajo por hacer también, y bueno, es por capas, porque es una responsabilidad también. Pero lo primordial es poder rescatar esos negativos que se copiaron de alguna manera, no todos, uno, porque era el negativo elegido, cuando hay 10 negativos de esa serie, y pasan desde planchas de contacto que nunca se hicieron, todo lo que pasa alrededor del estudio, las cortinas de Luisita, que es el día de hoy, que siguen estando ahí, el estudio que sigue intacto, más allá que, bueno, no están los flashes ni nada, pero digo, está todo, no sé si soy clara, pero es bastante. Que aparte, vos ves los programas de la revista, que no tengo demasiados, pero bueno, estamos en búsqueda de que hasta el teatro recortaba, cropeaba, quería la estrella, y alrededor de la estrella pasa un montón, como que humaniza también a las mujeres que estaban ahí, a los hombres que estaban ahí. Entonces, bueno, es algo muy particular. Adriana. Sí, solo como para hacer una pequeña, o sea, porque me gustó mucho cuando empiezas a hablar de las cortinas, del estudio mismo, entonces me pregunto un poco como la pregunta de dónde empieza y dónde termina el archivo, ¿no? Porque todos pensamos que el archivo son las 15 cajas que encontraron con los negativos, pero nos damos cuenta que no, que quizá el archivo ya había empezado en el acto mismo de migración o del legado del quehacer o del oficio que le legan sus padres a ella, ¿no? Desde Colombia. Entonces también es muy interesante pensar el archivo no solo como un depósito de cajas y o los negativos y o las fotografías, sino como ese legado del quehacer mismo del acto fotográfico y o los objetos que hacen parte de la práctica misma, ¿no? O sea, más allá, pues como una pregunta, solo quería como agregar eso, ¿no? Como tratar de repensar también lo que significa o implica el archivo. Sí, gracias por la respuesta. Sí, y un detalle que también realmente es infinito. Voy a contar 2 anécdotas nada más. Una, que en un momento acá había una chica de Nueva York que se topó, estaba haciendo una tesis, estaba haciendo un doctorado en la Universidad de Columbia y escribía para este portal que yo ni conocía, porque tampoco yo conozco tanto, que parece que es muy importante, y escribió una reseña sobre la historia, porque ella también es afrodescendiente. Escribió una nota muy hermosa en este portal que lo lee muchísima gente, sobre una muestra que hubo en la fotogalería del Teatro San Martín, ¿no? Entonces Luisita me contaba que ella tenía un primo en Córdoba, un primo en Córdoba, que era medio ermitaño y que vivía en la sierra solo. Yo voy a Nueva York por un festival que me invitaron para mostrar la película, y cuando estoy ahí, de casualidad se da que se publica esta nota, y me escribe un pibe de Los Ángeles, que es fotógrafo, diciéndome que es el hijo del primo de Luisa. Nunca en la vida hubiese pasado de contactarme con él y de también reconstruir un poco la historia, si no hubiese sido por eso. Entonces es infinito. Y ahora ayer, que el viernes pasaron la película en la tele, en un canal que es el canal Encuentro, y me escribe una amiga, que un amigo le contó que él le compró la ampliadora blanco y negro de Chela hace, no sé, 20 años, y que la sigue teniendo y sigue copiando con eso. Y me pareció increíble, porque es como quiero contactarme con él y, no sé, de repente si él hace copias, poder hacer, es como todo un conjunto, y bueno, ¿y por qué no podemos hacer copias? Y bueno, y todo va, qué sé yo qué va a pasar, es realmente infinito, y me emocionó mucho que por la peli llegue este tipo que tiene su laboratorio amateur y contaba, no, yo nunca me voy a olvidar de Luisita porque fui a comprar la empleadora y me invitó a tomar el té después.
Entonces es como que no sé qué puede pasar, porque de repente podemos hacer algo hermoso y volver a hacer copias con la ampliadora. Chela no quiere copiar más, pero sería un gesto muy hermoso para un valor agregado muy lindo, poder con la ampliadora que hicieron todas estas copias. También estuve hablando con un laboratorista color que fue el último que copió color, ahora otra persona también está haciendo color, que vendió todo porque claramente no era redituable copiar color, y le dije, ojalá algún día podamos conseguir plata para que vos puedas hacer las copias color de Luisita, porque las copias color nunca se hicieron. Entonces es como infinito, y también es ayudar a esa persona que hoy no puede ejercer su oficio de toda la vida, que es alguien muy reconocido acá, que no puede copiar, que ya no puede copiar color. Y qué mejor poder volver a generar esto, ¿no? A que pueda trabajar por lo menos en, no sé, hacer unas cuantas copias, o ir a la persona que él le vendió las ampliadoras para copiar de vuelta. No sé, me parece que es como un gesto muy hermoso para incluir de vuelta a las personas que quedaron afuera del sistema fotográfico, porque ya no, por lo menos acá, no tiene sentido mantener esa estructura porque es perder dinero y la gente tiene que trabajar para vivir. ¿Tsutsu? Sí, yo quería preguntar como acerca de la toma de decisiones que son complicadas de por sí en cualquier acervo, y me gusta que pensemos no lo institucional del gobierno con lo privado, porque creo que, digo, antes de que se me olvide, creo que también si hubiera más experiencias de iniciativas de comunidades que se reapropian de las colecciones o los fondos institucionales, se harían más experiencias como estas, ¿no? O sea, que tienen no solo más, pues, o no más, ¿no? Porque hay muchos trabajadores en las instituciones que tienen mucha pasión, ¿no? O sea, o tenemos, porque bueno, yo trabajo en una institución y también trabajo con archivos privados, o sea, tengo las dos experiencias y creo que en ambos coincide que las personas hacemos que los fondos funcionen, ¿no? Pero siempre hay preguntas que son complicadas, y pensando ahorita su experiencia ahorita conocemos 3 mujeres que están en este proyecto, de otras 3 mujeres y el estudio, y pensaba cómo hay una perspectiva o si habría alguna perspectiva en específica. Les quería compartir unas fotografías. Vale. Porque mi pregunta va hacia cómo toman la decisión respecto a... Ay, creo que no va... Denme un segundo. Lo voy a abrir. Las decisiones respecto a las mujeres fotografiadas. O sea, se han encontrado con un problema de si es una foto que se puede compartir y no tienen la posibilidad de preguntarle a la persona fotografiada. Voy a compartirles una y... Vale. Ay, esta foto, por ejemplo, ¿no? No sé si ahí la ven, sí. Sí. Este es un estudio igual forma parte de una colección de un fotógrafo de un fondo que está en la Cineteca Nacional, que se dedicaba a espectáculos, y son más o menos unas, no me acuerdo, Julieta, como 28,000, más o menos. Sí, 28,000. Wow. Uh-huh. Y muchos también son estudios pues no sé, como de personas que querían llegar a ser actrices. Mucho es, la otra parte son, digamos, famosos o en espectáculos, inauguraciones, pero hay una parte que son chicas que iban a tomarse estudios y hay algunas que son complicadas, ¿no? O sea, que yo he sentido una duda respecto a cómo se describen y si no deberíamos tener una perspectiva de género para la forma de compartir este tipo de práctica fotográfica, ¿no? Entonces, esa sería como mi pregunta. Entiendo. Como estas decisiones... ¿Manda?
No, que sí, es muy complejo y lo pensé un montón. De hecho, hubo momentos que también hablé con un abogado que se especializa en derecho de imagen y especialmente en fotografía. Lo interesante de Luisita, nos pasó solo una vez, tuvimos un problema, entre comillas. Ya no están, hay muchos hombres tampoco que ya no están, y eso ya es más complejo y etéreo porque nunca sabes qué puede pasar. Siempre desde Foto Estudio de Luisita se hizo todo con amor, sin ninguna intención de nada, siempre para poner en valor a todas las chicas. Aparte, Luisita ha trabajado con, que no hay mucho, porque la mitad, quiero decir que Luisita tiró la mitad del archivo porque no le entraba en la casa. Entonces, todas las personas, entre comillas, vulgares, normales, los soldados, fue fotografiado un montón de prostitutas, porque el centro de Buenos Aires también había un montón de chicas, como es el día de hoy, que siguen trabajando, y las tiró. Entonces, es como muy complejo decir, bueno, ¿qué mostramos, qué no mostramos? Yo hay veces que he subido en algún momento algunas fotos y digo, uy, va a pasar algo, y es muy loco que capaz esa vedette aparece y dice, no puedo creer, qué fotos increíbles, gracias por volver a esa época. Entonces siempre tuvimos muy buenas recepciones. Por ejemplo, para la última muestra que hicimos, había 2 desnudos. Un desnudo de una vedette que nos hicimos muy amigas gracias al proyecto, que me dijo, está todo perfecto, me encanta que esté la foto, se le veían los pechos, se veían hombres en tanga, y le encantó, porque también es muy difícil rastrear a algunas personas, por más que yo ya me hice amiga de varios personajotes de la época. Lo interesante de Luisita es que le digo a un tipo que trabajó 20 años en el teatro, ¿quién es esta persona? No sé, y nadie sabe, entonces no se puede rastrear. Pero en la muestra habíamos hecho una copia muy hermosa de una vedette, un fotón, donde ella está en pechos, y la llamo, porque no sé por qué me vibró que no iba a estar todo bien. Era el único desnudo, y no le gustó nada, y nada, no se colgó la foto, punto final. Y yo tuve una gran charla, le pregunté por qué se sentía incómoda y que me encantaría compartirle las fotos, que eran muy increíbles, pero también pasa, yo creo que más que por desnudo o no, que pasó con otra vedette también, es que les cuesta mucho volver a pensar en como su auge. Entonces hay una vedette que es muy importante acá, que yo le mostraba las fotos de ella, que eran maravillosas y todo, y como que decía, no las quiero ver, pero no porque estaba enojada de que estamos desempolvando algo, sino que ella tenía un montón de problemas. Y ahora que se hizo Instagram con la cuarentena, no para de subir las fotos que no quería mostrar. Entonces es como, es realmente un problema. Creo que el trabajo de Lita y lo que estamos haciendo es una oda y un amor a todas las mujeres que pasaron por ahí, porque son pocas las figuras importantes. Después el 80% de las fotos de Luisita son todas las chicas que estaban detrás, las ve, ¿no? Y creo que la mejor manera de poder darle un homenaje, estén o no estén, es poder mostrar el trabajo que hacían, que era maravilloso. Entonces, pero bueno, sí, es un tema que creo que es con los archivos en general, porque pensamos, bueno, hacemos un libro, hay fotos que son increíbles, pero son desnudos. Hay términos legales que dicen, está todo bien, no pasa nada. Y hay términos morales, éticos, que no. Entonces es como, pero son fotos increíbles, y ellas son increíbles también, y no es nada para una ofensa, sino que es como, creo que son las mejores fotos también. Entonces, bueno, es un tema. No sé ustedes cómo están con el archivo qué es lo que se puede hacer, o que es un conflicto. Sí, bueno, solo acabaría porque creo que hay otra pregunta de un Daniel. Okay. No, de hecho, tenemos parte de la catalogación porque venían en los sobrecitos del fotógrafo. Ahí no es cierto, esta es de otra colección muy parecida, que de hecho nos escandaliza porque muchas de las fotos, las mujeres se ven incómodas, o sea, no se ve una situación agradable, pero es nuestra lectura
contemporánea, ¿no? Entonces, al sentir que de una foto una mujer no se ve a gusto, sentimos que hay que discutirlo. Y de hecho la descripción dice fotografías escabrosas de parte del coleccionista. Esta es de otra, ¿no? Entonces están catalogadas de origen como fotografía escabrosa, pero lo que consideramos es hacer un filtro, ¿no? O sea, de nosotros definir fotografías en las que las chicas no se ven a gusto con haber sido fotografiadas y que por ende en el proceso de catalogación discutimos cómo tenemos esa percepción, ¿no? Cómo construimos eso como categoría. Entonces ahorita estamos buscando un nombre para esa sensación. Es una responsabilidad y un dolor de cabeza. Lo interesante de Luisita, como la conocieron y todo, es que no es que era perdón por decirlo así, un pajero o alguien polémico, ¿no? Que retrataba a mujeres, sino que lo lindo es como, bueno, sí, estoy en paños menores, estoy desnuda, pero Luisita era increíble y gracias me volvieron a los recuerdos del olor a café, te dicen. No es que había como esto, como una intención y más con lo que está pasando ahora. Entonces creo que es muy, muy lindo, ¿no? Que sea también de Luisi, porque, por ejemplo, algunas vedettes me decían, yo iba a lo de Luisita y me sentía en mi casa, y Luisita me dio unos 50, y yo era gigante, y me decía, ay, toma una arepa, toma un cafecito, y desnudate, está todo bien, y te voy a hacer la foto, y mirame a los ojos, porque la mirada es lo más lindo, y claro, y no hay ningún tipo de mala intención ahí, entonces es como que, bueno, entiendo si a alguien no le gusta o se siente incómodo, pero creo que desde el inicio todo tiene una buena intención y un cuidado. No, igual, perdón, igual más allá como de las intenciones o algo, está buenísima la pregunta que haces, y también es esta desde la mirada feminista, porque viene primero de quién es la que está detrás de una cámara, es una mujer, y ya eso cambia, y cambia el vínculo con la persona a retratar, y cambia el espacio donde Sol dice, bueno, este era un lugar chico, íntimo, donde venían a retratar las personas, entonces también hay como más todo un linaje desde una mirada, o sea, alguien de los dos lados de la cámara había mujeres, o mujeres y no sé, disidencias, por decirlo de alguna manera. Entonces hay algo ahí donde también se continúa, y entiendo el ejemplo que estás dando vos, que ya desde el momento donde está narrado en la catalogación ya es algo que es raro, como algo que choca, y si lo sentís en la mirada también, y me dijo, y no sé, pensaba en eso porque en el documental hay una parte donde se habla de bueno, cómo se relajaban y se entregaban, y por ahí uno en las fotos de Luisita sí ve esa entrega, entonces te das cuenta de la comodidad y desde esa mirada de mujer que estaba por detrás de la cámara, entonces ahí ya hay toda una línea que acompaña a estas imágenes, que entiendo que no suceda lo mismo con estas imágenes que ustedes están tratando, porque es diferente, hay otra mirada también. Entonces, y son otras épocas y no sé, puede haber sido otro totalmente el contexto. Sí, aparte era una época, por lo menos en el teatro acá, donde había mucho, ¿cómo se dice? Había que pagar el derecho de piso, ¿no? Hasta las chicas decían, había mucha cocaína, había mucha noche, y cuando estabas empezando, los tipos no eran buena onda, y de repente y muchos fotógrafos me imagino que tampoco, o querían abusar de la situación, y llegar al estudio de Luisita era paraíso, de estar tranquila. Es un poco lo que dicen las chicas. Ok, vamos con las últimas dos preguntas. Primero Daniel y luego Eve. Daniel. ¿Daniel? ¿No? ¿El micrófono? ¿Me escuchan ahora sí? Sí, ahí está. Sí. Ok. Bueno, pues antes, soy Daniel Salgado. Antes que nada, pues, es un verdadero placer conocer a
a ustedes, un extraordinario equipo que está detrás de todo esto, de esta importantísima labor. Y bueno, mi comentario es muy breve. Justamente lo que se comentaba hace rato acerca de ese espacio íntimo que había, ¿no? En la casa de Luisita, de esta calma, de esta cercanía. Y es justamente cuando yo vi el documental, esta película, a mí me reflejó una calma en su, pues en su forma de vida, ¿no? De Luisita, de sus hermanas, ahí se proyecta mucha calma al momento de ver esta película. Y viendo bueno, su trabajo, esa calma que le dedica, esa, esa paz que se puede ver en sus trabajos, en su hermana al momento de hacer los retoques, a mí me hizo reflexionar acerca de la urgente necesidad que tenemos ahora de reivindicar la observación, la calma, bueno, principalmente esto, ¿no? La reivindicación de la observación, la paz, la calma en lo que se hace. Creo que ahorita estamos a punto de enloquecer y de llegar a una resaca de inmediatez. Entonces, sobre todo en estos tiempos, ¿no? De inmediatez, de automatismo, de locura, creo que ver esta película también nos da este mensaje de esta importante necesidad, urgente necesidad de la calma, de regresar a detenernos un poco y reflexionar acerca de lo que estamos haciendo. Ahora hay, como lo dije, una cantidad abrumadora de imágenes, de fotografías, ¿no? Me compro un café y me tomo una foto para subirla, es decir, ¿no? Este tipo de cosas, y creo que Visita es un claro ejemplo de esta calma, de esta inmediatez. Ya. Sí, sí, bueno, yo siempre le decía a Hugo o a mis amigas, como me decían, estar hasta las 12 de la noche ahí adentro, como vení, salí, vamos a bailar, y yo decía, no, pero esto para mí es como, es un convento, es un templo, es un lugar donde hay una calma y una claridad de no sé qué, pero como que es no sé, es la bondad, no había nada que esté mal, y es un lugar donde a mí me centraba un montón, capaz estábamos viendo Animal Planet y animalitos y tomando el té, y creo que veníamos como muy avalanchados hasta que pasó esto de la pandemia, y creo que esperemos que sea una reflexión para todo el mundo en realidad, de la manera en la que estábamos abordando todo, porque a mí a veces me llegan consultas de archivo, como bueno, quiero hacer un archivo de no sé qué, como con apuro y como de querer tener un archivo, y en general creo, bueno, por algo estamos en esta charla, me imagino que la mayoría o todos trabajan en algún o el atesorar, lleva mucho tiempo. Vos no podés ver, o sea, sí, podés ver un archivo, podés ir a una casa y revolver, pero son como, ese archivo tiene 40 años, son muchos años también de procesarlo, como una historia familiar, un álbum familiar, todo. Entonces, sí, es un montón. Se necesita calma y claridad como para ver, porque también si no es como algo, es un montón. No, yo creo que este proyecto, como un montón de otros proyectos, no se podrían hacer nunca rápidamente. A lo sumo que tengas una espalda muy enorme, pero no es por lo menos este proyecto no fue la característica. Y se lleva mucho tiempo, y yo creo que tengo un montón de trabajo por hacer, hay que rever de vuelta las fotos, rever la manera. Es nuestro espacio también de tranquilidad, creo. Después ya tenemos un montón de otras cosas para preocuparnos. Por lo menos quiero tomármelo de esta manera, como decís vos. Después de todo lo demás. Ever. Sí, ¿qué tal? Yo nada más quisiera agradecer mucho porque disfruté brutal la película, el documental fue una cosa increíble. La verdad es que la dirección de cámara
cómo se queda estática en las diferentes escenas, que parece simular una fotografía, fue algo que disfruté bastante, y el acercamiento que pude tener a algo que no conocía, que es el trabajo de fotografía Luisita, también fue algo súper rico, y también me llevó un poco de esta sesión los vehículos que se utilizan para dar a conocer los diferentes trabajos, cómo nos dan sorpresas, ¿no? Como ustedes decían, que por medio del documental se ha tenido como diferentes acercamientos y toda esta situación. Entonces, nada más felicitarlas a las tres y a su equipo de trabajo por tan excelente trabajo, y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Muchas gracias por hacer ese algo tan gozoso. Bueno, muchas gracias por lo que decís, me alegra un montón. La peli la voy a dejar subida unos días más si la quieren recomendar, porque en Argentina está liberada en una plataforma argentina, pero no la pueden ver desde allá. Así que si quieren, dejo la contraseña una semana más, así la pueden ver. Y gracias por tu observación de la foto. La pasé muy bien haciendo cámara ahí. Es lo que más me gusta en el mundo, filmar el día, cosa que tampoco se puede. Digo, entre filmar todo el día y el archivo, no sé qué hacemos, pero es como lo que más me gustaría hacer siempre. Y bueno, muchas gracias por tus palabras, de verdad. Me alegro que lo hayas disfrutado, que también sirva para que aparezcan muchas Luisitas y Luisitos por todo el mundo. Y creo que México es una caja de Pandora. Estuve ahí solo un mes y se me voló la cabeza de la cantidad de cosas que se pueden hacer y construir. Así que nada, adelante a trabajar, y cuenten conmigo también para lo que sea. Muero por volver allá y que podamos trabajar en conjunto. Aguante las fotos, aguante el archivo y el cine. Bueno, muchas gracias a las tres, muchas gracias, Sol, por haber aceptado compartir Julieta, la película. Sí, dime. ¿puedo, ya que estamos hablando de archivo y demás, sugerir dos películas también acá de esta zona que están relacionadas al archivo, que me parece que pueden serles interesantes? Sí, claro. Ahora se las escribo igual por el chat. Es una película, una es uruguaya, se llama Ausencia de mí, que es el archivo de Citarrosa. Me parece que es interesante primero el uso que hacen del archivo en la película, y además es justamente esta historia de un archivo que queda, un archivo muy importante, que incluye todo, hasta el cenicero, alguien que hablaba de dónde empieza y termina el archivo, ¿no? Y que queda en manos de las herederas, y qué decisión toman las herederas y cómo trabajan con la Universidad de la República para la gestión de ese archivo. Se llama Ausencia de mí. Y el otro que les quería recomendar es una película que se llama Argentina, que se llama El silencio es un cuerpo que cae, que es de una directora que se llama Agustina Comedi, que se las recomiendo porque es un uso bastante, digamos, en realidad ella trabaja con su archivo familiar y muy íntimo. La historia es fascinante, pero también me parece como que es interesante el uso que se le da en cine, si quieren, a ese archivo familiar. Son dos películas relativamente nuevas, pero bueno, ya que estaban en este plan, me parecía que era lindo. Son cosas diferentes a lo de Luisita, no son ni fotógrafos, o sea, son otras cosas, pero sí que están relacionadas al uso de archivo, ¿no? Cómo se pueden usar el archivo, cómo se lo puede gestionar y cómo se puede usar en cine, digamos. Eso. Y ahora se iba a estrenar en Bafisi un documental que tenía toda la pinta, pero bueno, el Bafisi por cuestiones pandémicas se canceló, ni siquiera es que se pausó, se canceló esta edición. No sé si sabes, Anita, lo podemos conseguir sobre la historia de la fotografía argentina, un docu de eso. Maravilloso. Así que después vamos a pasar toda la data acá. Yo ahora les voy a dejar el Instagram, el mail, todo para estar en contacto si tienen consultas. Y me voy a sumar al próximo aquel R3. Sí, de hecho también se está transmitiendo ahorita por YouTube. Quería preguntarles si no tenían problema de que se quedara grabado, para saber si lo montamos o no. A mí me encantaría.
Ya, solo era preguntarles para que se quede arriba. Y también preguntan que si pueden dejar su correo para que las contacten o cuál sería el medio con el que les podrían ahí. Y ahí ya lo estoy poniendo, fotoestudiodeluisita@gmail.com, mi mail es solmiraglia@gmail.com, y después en Instagram, fotoestudiodeluisita, Facebook, fotoestudiodeluisita. Y la página va a ser fotoestudiodeluisita.com.ar. Súper. Perfecto, pues muchas gracias a las tres. Creo que nos vamos con muchas, con mucha felicidad, pero también como con muchas dudas, con muchos planteamientos. A mí solo me gustaría cerrar diciendo que es muy interesante la reflexión que surge de aquí, de quién está gestionando la memoria en Argentina, en México, en América Latina, ¿no? Cómo nos estamos organizando, cómo es que estos pequeños espacios nos dan la posibilidad de hacer ese tipo de cuestionamientos, de preguntas, de planteamientos, ¿no? Y pensar en qué es lo que estamos haciendo o qué podemos hacer desde nuestros espacios, ¿no? Pequeños, grandes, como sea, ¿no? Entonces, que es justamente uno de los propósitos de estos aquelarres, ¿no? De este espacio que estamos construyendo, como generar esta comunidad, generar estas discusiones, estas redes que se van tejiendo, ¿no? A todos los que nos acompañaron, les quiero recordar también, bueno, que está disponible la página de Facebook, el grupo, página y grupo de experiencias de archivo para que se unan y pues vayamos haciendo esto más grande y que no se pierdan los próximos aquelarres. Yo creo que vamos también a tomar en cuenta tus sugerencias, Ana, que justamente de esto se trata, ¿no? De también hablar de estos documentos cinematográficos que utilizan y ver las posibilidades del archivo. Que son infinitas. Sí, no sé si... Bueno, pues creo que con esto concluimos. Y bueno, pueden consultar entonces en el Facebook, que digan en el YouTube de Experiencias de Archivo. Vamos a colgar el link en el grupo de Experiencias de Archivo para que lo puedan tener la liga a Facebook en los próximos días. Muchas gracias. 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 Es un ser Tienen a la una distancia. Tómense unos mezcales. Sí, por favor, y unos taquitos. Sí. Ya vamos a ir. Muy bien. Bye. Ah, sí, muchas bienvenidas, Gracias por el tiempo. Cuando se acabe esto, vengan. Por favor, sí. Y vamos a la playa también, ya fue. Bueno, muchas gracias, de verdad. Gracias. Es un placer poder compartir esto. Igual, Sol, salieron muchas cosas y eso está muy padre, pues, ¿no? Siempre se aprende también, ¿no? Así que es hermoso. En este camino incierto. Y ahí nos cuentas de la página también, como luego hablaremos, ¿no? Sí, apenas lleva mucho tiempo, ya lo saben. Sí, sí. Se necesitan duendes, no sé qué se necesitan hacer, pero no sé. Es complejo. Así que, pero bueno, ahí nos bueno. La peli la dejamos abierta unos días más, la recomiendan, la pueden volver a ver y después me avisan y le cambio. Bueno, va a quedar abierta, está todo bien, de eso se trata. Ok. Ya, muchas gracias. La recompartimos para quien se me perdió. Vale. Chao, besos. Y gracias a mis compañeras. Un beso enorme. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Muy bien. Bye. Chao, chao. Hasta luego.